Recibimos hoy al doctor Marcelo Lafalce, él es médico cirujano, especialista en tocoginecología. Lo hemos convocado para hablar de los riesgos de la terapia hormonal y un giro histórico que se ha dado en torno a este tema, la menopausia y la terapia hormonal, y estos riesgos que parecían tan frecuentes en este tipo de medicalización que suele darse. ¿Cómo estás? Hola, buenas Muchas tardes. gracias por venir, Marcelo. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a definir primero, si te parece, los tiempos de la menopausia, el climaterio. ¿Qué nos pasa a las mujeres en esta etapa donde las hormonas pegan el grito? Bueno, en realidad, digamos, la palabra menopausia es un término que se utiliza para hacer referencia a esta etapa de la vida de la mujer, pero en realidad menopausia lo que significa, digamos, es la última menstruación que tiene una mujer, digamos, en su vida. Sí. ¿Cómo se diagnostica? Se diagnostica cuando una mujer pasa un año sin tener menstruaciones espontáneas en ausencia de otras endocrinopatías que pueden explicar la falta menstrual. La edad normal de la menopausia, que sería por ahí el hecho más relevante, de ahí viene el nombre menopausia, pero como te digo, todo abarca una etapa, como puede ser la adolescencia, la adultez, y la menopausia, digamos, o esa etapa, es la que se denomina como el climaterio, ¿sí? La etapa de climaterio, que significa escalera de descenso, que significa que es un momento en donde la cuestión hormonal empieza, digamos, a decrecer en la mujer, no siendo, digamos, una etapa que tiene que ser vivida con sufrimiento, ¿no? Sino más bien una etapa en donde hay cambios que pueden manejarse médicamente muy bien y que tiene que ver un poco con la medicación que uno puede tener y que está disponible, y que eso vamos a hablar un poco en los cambios que ha habido, pero también es muy importante, y hay que hacer hincapié en esto, en el estilo de vida, ¿sí?, que se lleva, porque yo te diría que el estilo de vida, alimentación, actividad física y hábitos en general, digamos, son tanto más importante que, digamos, la medicación que uno puede dar para suplementar la actividad, digamos, que tenían en un momento los ovarios y que de a poquito, digamos, empieza a disminuir, ¿viste? Sucede una caída hormonal, a eso lo tenemos claro. Hablamos de progesterona, testosterona, estrógenos, bueno, todo eso que escuchamos muy al pasar, y que de pronto cuando llega este momento empezamos a ponerle el foco porque nos dicen que eso sucede, ¿no? Sí. Que hay una gran caída y en nuestro cuerpo obviamente hay signos fisiológicos que van a empezar a manifestarse. Exactamente, o sea, la caída a partir de los 35, 40 años ya empieza a existir una caída, una disminución de lo que es lo que se llama reserva ovárica, y eso viene aparejado con la disminución paulatina de los estrógenos fundamentalmente, que se producían, digamos, naturalmente en los ovarios. Obviamente la menopausia se da entre los 45 y 55 años más o menos, que es ese hecho, pero hasta llegar a la menopausia se produce lo que se llama transición a la menopausia, que es una etapa que se caracteriza fundamentalmente por alteraciones del ciclo menstrual, que en un principio suelen ser, digamos, en más, o sea, la paciente viene y te dice, me viene 2 o 3 veces en un mes. Uno debería pensar, no, para si se están yendo los ovarios, no. En general lo que primero pasa es que la mujer empieza a menstruar cada vez más seguido, después cada vez más espaciado, hasta que termina por dejar de menstruar. Eso se acompaña del famoso sofoco, las tufaradas, digamos que son los dos síntomas más importantes. Pero cuando hablamos de síntomas físicos no hay que dejar de lado lo que es todo el contexto social y todo lo que es el contexto emocional, que yo te diría que es importantísimo, el contexto emocional. Cómo cada persona va viviendo este momento de descenso, que tiene que ver, digamos, fundamentalmente con cuestiones de la habilidad emocional, síndrome de nido vacío, no solamente los cambios físicos tenemos el tema de los sofocos, las alteraciones menstruales, la desaparición de la menstruación, lo que se llama el síndrome urogenital, que tiene que ver con ahí la aparición por la misma atrofia que se produce en los genitales de incontinencia de orina, prolapsos y distintas alteraciones a ese nivel, ¿no? Escuchamos también otros síntomas, o signos que tienen que ver con el insomnio, los cambios de humor, cuestiones que a veces no sabíamos a qué atribuirle y tal vez ahora le podemos poner un nombre. Hacíamos esta comparación con el tema de la endometriosis, cuando hablábamos de estas menstruaciones con dolor, que eran naturalizadas en un momento, que decíamos, bueno, algunas mujeres menstruan con dolor, y lo naturalizábamos, y resulta que no es así. Digo,
torno a lo que es la menopausia, esta etapa que, como vos bien decís, no es un mes ni un día, no es un momento, sí, son sino años. que tal vez, claro, son años, es como la adolescencia. Años. Y así como los adolescentes, las chicas adolescentes cuando empiezan con toda la revolución hormonal, empiezan a tener cambios de estado anímico, que no necesariamente justamente adolescencia es adolecer, claro, pasarla mal, entre comillas, ¿no? Porque de golpe, pero en definitiva, los extremos de la vida reproductiva de la mujer se caracteriza por esos cambios hormonales que van mucho más allá, digamos, de lo físico, sino que tiene que ver también mucho con lo emocional, ¿no? Bueno, la idea un poquito era dejar de demonizar, digo, esta cuestión de la terapia hormonal, porque realmente hay personas que no la pasan bien. Hace más de 20 años atrás, o más o menos 2 décadas, sí, se hizo un estudio, que es el estudio WE, que era un estudio que, bueno, ahora parece ser que no estaba tan bien diseñado en su momento, claro, y que de golpe prohibieron, o por lo menos dijeron, bueno, hay que personalizar mucho, no todas las mujeres son, y eso se sigue manteniendo, o sea, sí, no todas las mujeres son para terapia hormonal de reemplazo. Una vez más, digamos, en la medicina hay que personalizar los tratamientos, claro, ¿sí? O sea, cada mujer necesita un tipo de tratamiento, no se le puede dar lo mismo a todas las pacientes. Hay pacientes que necesitan y hay pacientes que no lo necesitan tanto. Y siempre vuelvo a repetir el hincapié, digamos, en la actividad física, en los hábitos saludables, en la alimentación, en la suplementación de omega 3, magnesio, vitamina D, claro, colágeno hidrolizado y otras cosas que se usan como para mejorar toda esta sintomatología. Pero bueno, eso que pasó con los años, ¿sí? La evidencia médica dice que el aumento del cáncer de mama, el aumento del riesgo de cardiopatías, de accidentes cerebrovasculares y fenómenos tromboembólicos no es tan importante como se creía con ese estudio que se había hecho hace 20 años atrás. Entonces, buena noticia para las mujeres es que hoy en día se puede, digamos, o sea, en la FDA, digamos, que es el ente que regula, digamos, todas estas cosas, les ha dicho a los laboratorios, que tienen que sacar, ¿sí?, de las reacciones adversas todo lo que tiene que ver, digamos, con asustar, es decir, yo te vendo el producto, claro, pero sabe que puedes tener cáncer de mama, porque pero bueno, le pasaba a muchas mujeres, claro, eso, ¿no? Llegar a su casa con la medicación y decir, no lo hago. Cuando vos leías el prospecto decías, no, esto no lo hago, ¿qué me dio el doctor? Bueno, hoy en día la evidencia médica dice que realmente se puede utilizar con bastante seguridad la terapia hormonal, siempre cuidando la dosis de la terapia, claro, tratando, o sea, hacer terapias combinadas con terapias sistémicas y localizadas en lo que es la parte, digamos, urogenital, que también es muy importante. Y fundamental recalcar, porque uno por ahí en general está que la mujer cuando entra en menopausia, está en ya sexualmente, porque eso es otra de las cosas que aflige mucho, el tema de decir, bueno, yo ya no estoy más para esto. Bueno, la verdad que el 70% de las mujeres, ¿sí?, y el otro 30% podría seguir con su actividad sexual normal, claro, si bien puede haber una disminución natural de la libido y del deseo sexual, ¿sí?, todo esto tiene que ver con otras cosas que tienen más que ver más con lo cerebral, claro, y cómo uno encara este momento de la vida, que en definitiva, digamos, tiene que ver fundamentalmente también con lo cultural, con lo que, mira, che, ya no estás para esto. Y no, la verdad que no. Es como la ropa, o sea, ¿no? Esa ropa no es para tu edad. Bueno, con esto pasa lo mismo, ¿no? Son cuestiones de mandatos sociales. Lo sexual, que no es poco importante, tiene, digamos, que seguir, digamos, ocupando un papel preponderante. Los sexólogos, yo me acuerdo que mi papá me decía, el mejor momento sexual de la vida de una mujer, y él era sexólogo, lo había estudiado, Marcelo, es entre los 40 y los 60 años, o sea, que el momento donde voy a decir, che, esto es el momento de descenso, no, en definitiva, claro, ¿por qué? Porque una mujer se conoce, sabe lo que quiere, entiende, suele haber un buen vínculo con la pareja, digamos, claro, entonces hace que de golpe las experiencias en esa etapa de la vida sean muy buenas. Bueno, pero es importante tener una consulta, ¿no? Digo, con un profesional para poder manifestar, bueno, cómo me siento, qué me está pasando, porque evidentemente en muchos casos hay una forma de ver que algo ha cambiado en mí, ¿no? Sí. Sentirlo, percibirlo, tener síntomas, entonces está bueno consultar, porque bueno, hay cosas para hacer para mejorar la calidad de vida, porque realmente si no por ahí genera una angustia y es consulta una con otra, y digo, cuando realmente el profesional es el que nos va a saber decir. Y yo tengo una pregunta específica que tiene que ver con la testosterona. Sí. Porque muchos nos preguntamos, ¿qué pasa con la testosterona? Sabemos que los varones tienen más, pero las mujeres también tenemos y es tan necesaria. Sí.
¿Es importante por ahí hacer Sí, un análisis importante. para ver cómo es está nuestra importante, testosterona? no obstante, vuelvo a repetir, el principal órgano sexual, digamos, es el cerebro. Pero bueno, esto del surgimiento hace ya bastante de los pellets de testosterona sí. o el sulfato de dihidroepiandrosterona, que es el famoso DEA, que es una sustancia que naturalmente se produce, pero baja después naturalmente, y eso puede ser un poco responsable. Entonces, mujeres que tienen mucha caída, ¿sí?, se han empezado a utilizar los pellets. Los pellets acá en Argentina no están todavía aprobados, sí en otras partes del mundo, pero acá no. ¿Por qué? Porque se sabe que con geles o con otras vías de administración se puede conseguir, digamos, niveles más estables de la testosterona. En cambio, el pellet tiene mucha cantidad. Vuelvo a repetir, los que colocan pellet no está mal, digamos. Es una forma, digamos, hay muchas mujeres que a mí me dicen que andan bárbaros. Entonces es una cuestión, pero bueno, toda la medicación que nosotros demos no carece de por ahí tener efectos colaterales. Entonces, los pellets se usan durante 3 a 6 meses, se colocan bajo el brazo y en muchas pacientes ha mejorado mucho lo que tiene que ver con el deseo. Sea por una cuestión hormonal y también por una cuestión de placebo, porque uno dice, che, a mí me pusieron esto y soy una máquina, ¿me entendés? Entonces, bueno, también, como todo, ¿viste? Vos tenés una aspirineta y te dicen, che, te vas a sentir mejor. Sí, como hacen los homeópatas, que por ahí las gotitas tienen más agua que otra cosa. Claro, pero decís, che, mira, yo con esto voy a estar bien. Y realmente es que mucho pasa. La psiconeuroinmunoendocrinología, en este caso en particular y en todo, en la medicina, que todo tiene que ver con todo, lo neurológico, lo psicológico, lo hormonal, lo inmunológico, ¿no? Entonces, es importante abarcar esta etapa de la vida, digamos, multidisciplinariamente. Y, como te digo, si hay que indicar medicación, se indica medicación, e incluso hay mujeres que tienen contraindicado formalmente el uso de terapias hormonales, por ejemplo, pacientes con antecedentes de cáncer de mama, otros tumores hormonodependientes, pero también hay medicaciones, ¿sí?, que no son hormonales, algunas que ya se venden en Europa, en Estados Unidos, que todavía no están aprobadas acá, y acá se usan aminoácidos. ¿Por qué tardamos tanto en aprobar acá la medicación en Argentina? Cuando en realidad generalmente en todas partes del mundo primero prueban, bueno, no, acá digamos... Acá venimos lentos, digamos. Somos lentos, pero... ¿Cuáles son los análisis que debieran pedirnos, Marcelo, para detectar cómo estamos a nivel hormonal y si nos viene bien por ahí, ayudarnos con algo, digo? Bien, un control anual, digamos, ginecológico, ¿sí? Siempre es importante, al margen de esta etapa, digamos, de lo que tenga que ver fundamentalmente con la menopausia, hacer estudios correctos en las mamas, e incluso antes de iniciar una terapia hormonal siempre hay que hacer un control ginecológico exhaustivo para ver que no haya cuestiones que puedan agravarse con lo que nosotros vamos a administrar. Entonces, hacer una ecografía mamaria, una ecografía endovaginal, una mamografía, un laboratorio de sangre, en particular. Para la menopausia, pedir folículo estimulante, estradiol, luteinizante, hormona antimuleriana, que son cosas muy específicas. Eso no tiene mucho sentido porque en esta etapa está todo medio como desequilibrado y realmente nos orienta más. Lo que nos orienta es descartar otras endocrinopatías y ver y controlar de cerca cómo se van presentando las alteraciones menstruales, los sofocos y las otras, digamos, cuestiones que tienen que ver con esta etapa, ¿no? Entonces, el control hay que hacérselo de rutina, porque hay que hacérselo para detectar otras enfermedades, pero en particular para la menopausia, y después todo lo que es el chequeo general, para ver cómo estamos con la vitamina D, con el magnesio, que son sustancias que faltan mucho y que son, digamos, responsables de cuestiones emocionales, de angustia, de depresión. Entonces, hemos descubierto mucho el tema de la vitamina D post pandemia, ¿viste? Claro, porque en una época, cuando estaba la pandemia, se decía que la vitamina D, las personas que tenían la vitamina D baja podían tener más riesgo de que si te agarrabas COVID te murieras y se agravara y fuera todo más complicado. Pero muchos se enteraron que tenían la vitamina D re baja en esa instancia. Bueno, en esta etapa, en donde se usa mucho el tema del miedo al sol, protector solar y todo, nosotros pedimos vitamina D a todas las pacientes y la gran mayoría vienen con la vitamina D en deficiencia. Y hoy en día te dicen las guías que tenés que tener lo más alta posible la vitamina D. Entonces ha tomado mucho porque tiene mucho que ver no solamente con el hueso, con el aprovechamiento del calcio, sino que tiene que ver también con la cuestión inmunológica. ¿Toda esta caída hormonal influye también en lo que tiene que ver con los músculos? Bueno, los huesos lo acabas de decir. Digo, ¿estaría indicado también mejorar en ese aspecto para también mejorar este otro? Sí, la sarcopenia en realidad, que es la pérdida de masa muscular que se empieza a dar a partir de los 30 años. Sí, exacto. O sea, desde muy temprano en la vida empezamos a perder. De hecho, hoy en día se sabe que tener buena masa muscular te va a hacer vivir más años. Entonces, esto que antes estaba de decir, che, bueno, mira, yo ya no estoy para ir a levantar pesas.
uno va al gimnasio y encuentra que hay mucha gente de edad mayor levantando, es lo mejor que pueden hacer. Si te querés mantener en forma, tenés que hacer pesa, no es solamente hacer cardiopulmonar, hacer aeróbico, hay que levantar pesa, obviamente adaptarse a lo que las articulaciones nuestras permiten, porque de golpe en definitivo, bueno, ya no tenemos 20 años, entonces hay que empezar a levantar menos para evitar lesionarse, pero es importantísimo darle, digamos, de fundamental importancia el tema de la actividad física ya a esta edad y para siempre. Los chicos también deberían hacerse, los adolescentes. Pero sobre todo a esta edad es como un capital a futuro, es realmente porque esto te libera endorfinas, te mejora tu forma de pensar, te hace ver mejor, que eso, a ver, no es cosa menor, que vos te ves frente al espejo y decís, che, ¿cómo me estoy poniendo viejo? ¿No? Entonces y bueno, esas cosas no son buenas, o sea, no son buenas, pero vuelvo a repetir, cómo hay que complementarlas, porque uno si va al ejercicio, uno se siente mejor por la liberación de endorfinas, ¿sí? Entonces te van a doler menos las articulaciones, te vas a sentir mejor, te vas a sentir con más energía, con más vitalidad. Entonces es importantísimo, al margen de las terapias hormonales que uno puede en ciertas pacientes usar para mejorar el tema de los sofocos, los calores, el envejecimiento de la región urogenital, pero fundamentalmente también para fortalecer el estado de ánimo y que las personas puedan realmente transitar esta etapa mejor. Que tiene que ver con la suplementación. Vos mencionaste algunos minerales como el magnesio, bueno, la vitamina que es más que un mineral, pero digo, están muy al alcance ahora los suplementos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Porque la gente los compra libremente, a veces hace unas mezclas y termina metiendo 10.000 cosas porque escucha que esto es para esto es para lo otro, y cuando vemos a veces son 8 o 10 cosas que tomamos. ¿Hay también alguna cuestión negativa? Y uno se marea un poco porque uno abre el celular y empiezan a ver los reels, uno te dice que el huevo es saludable, el otro te dice que no, uno te dice que la creatina es buena, el otro no, uno te dice que el colágeno sirve, el otro te dice que lo eliminas a todo y que no te sirve nada. Realmente hay. Lo cierto es que se le está dando en general mucha más importancia a la cuestión nutricional y la cuestión de suplementos, digamos, que bienvenido sea, ¿no? Pero en definitiva hay cosas que están probadas. No todas las medicaciones son para todos, no todos tienen que tomar las vitaminas completas, pero sí hay cosas que son demostradas, como el omega 3, porque mejora el perfil lipídico, colesterol, el estado inflamatorio, el estado anímico, el magnesio, tenés distintos tipos, de acuerdo a lo que vos querés hacer. El magnesio participa en más de 300 reacciones químicas, entonces está bueno suplementar magnesio. Usted, ante cualquier duda, consulte a su médico. Eso sería lo inevitable, que consultemos a los profesionales y no este boca a boca que por ahí no nos conduce, por lo menos no nos conduce a lo mejor que sería para cada persona, ¿no? A ver, hay cosas muy serias, ¿no? Yo creo que es multidisciplinario. Vos me preguntás a mí y decís, yo, mira, andate a un nutricionista, que te haga un estudio, al endocrinólogo, que te haga un estudio y que sepa realmente lo que vos estás necesitando. Pero en general esos son los lineamientos, digamos, que se dan, digamos, mucho estilo de vida saludable, ejercicio, alimentación, hormonas sí, en su justa medida, y obviamente los controles anuales, ¿viste? Para saber de que todo vaya encaminado. Exactamente. Muy bien, Marcelo, muchísimas gracias. La verdad es que hemos disipado muchísimas dudas, nos quedan un montón, te vamos a volver a invitar, pero este era el tema del momento, la menopausia, las terapias hormonales. ¿Qué pasa con eso? Bueno, vamos para adelante. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto tenerte por acá. Bueno.